Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy me acompañáis a la quinta Copa de España de Doma Vaquera aquí en Caballerizas Reales de Córdoba, inaugurando Cabalcor, la feria del caballo. Así que si te interesa quédate porque empezamos. Hola a todos, bueno pues ya estamos por aquí y hemos venido a Caballerizas Reales de Córdoba, como he dicho en la intro, porque se celebra la quinta Copa de España de Doma Vaquera y eso abre o inaugura Cabalcor, que es la feria del caballo que se celebra aquí todos los años en Córdoba para septiembre-octubre y como digo, estamos viendo ahora mismo la quinta Copa de España. Detrás mía está una de las pistas de calentamiento, luego enseño la otra y aquí está la pista de concurso. Ahí la veis detrás. Así que ahora os voy a ir enseñando un poquito y comentando todo. Y nada, vamos a ver qué tal, porque además viene al concurso Rafael Arcos, que ya sabéis que es un jinete muy reconocido en Doma Vaquera aquí en España. A ver si tenemos la suerte de poder verlo. Y yo nada, os iré enseñando por aquí todo. La verdad que hay bastante gente, mucha más gente que en el concurso que visteis la semana pasada de Doma Clásica en el CDN de 2 estrellas. Y el entorno, como siempre, espectacular, porque las caballerizas de Córdoba ya sabéis que tienen mucha historia. Aquí podéis ver un poquito de las caballerizas y ahora os voy a enseñar también bien la pista de calentamiento, que era cubierta, y luego al fondo había otra que era al aire libre. Mirad, la verdad es que entrenar y poder competir en Caballerizas Reales de Córdoba tiene que ser una satisfacción personal súper grande. Ojalá yo algún día poder estar ahí también con caballo compitiendo. Y mirad, esta es la pista cubierta, tiene gradas y tiene espejos en todo el lateral derecho, que creo que lo podéis ver bien. Y la verdad que había binomios muy interesantes en el concurso. En cuanto a las reprises en Doma Vaquera, hay diferentes categorías que en Doma Clásica. En Doma Vaquera hay reprises para menores, reprises para caballos jóvenes y luego reprises de intermedia, domados y gran premio, intermedia o absoluto. Por aquí había más caballitos y estos son los de Córdoba Ecuestre, los que realizan el espectáculo, que estaban aquí tan tranquilos, y este de aquí me encantaba, pero no quería que los molestáramos cuando estaba comiendo. Y creo que a pesar de haberlo comentado en muchos vídeos, pero nunca os he mencionado lo que es Córdoba Ecuestre. Córdoba Ecuestre es un ente público de aquí de la ciudad de Córdoba que trata de promocionar y difundir el mundo del caballo a nivel nacional e internacional, tanto a nivel turístico como en su vertiente deportiva, y además también promueve la creación de una escuela taller o casa de oficios para el aprendizaje de los oficios relacionados con el mundo del caballo, y también tiene o proporciona distintas formaciones. Y además lo más conocido de Córdoba Ecuestre, que seguro que si no sois de Córdoba sí que lo habéis podido escuchar por esto, es que tienen un espectáculo ecuestre al que se puede acceder, que realizan muchas veces durante todo el año, y que la verdad al menos una vez en la vida tenéis que venir a verlo, porque hay un compendio de distintas disciplinas y principalmente de alta escuela que realmente merecen mucho la pena ver. Y también ellos son los promotores de Cabalcor. Están alojados en Caballerizas Reales de Córdoba, como veis, y Cabalcor es la feria del caballo que se realiza aquí cada año, como he comentado antes al principio del vídeo, y supone como la puesta en valor de uno de los salones morfológicos más importantes y de mayor proyección en el panorama nacional. Así que bueno, creo que en Córdoba tenemos esto y creo que es algo que hay que explotar muchísimo, así que yo invito a que vengáis
a ver tanto el espectáculo como a que vengáis a ver Cabalcor, que se celebra ahora durante todo el mes. Y este que veis ahora es uno de los ejercicios más característicos de la doma vaquera, que es la parada a raya, que la hacen tanto al paso como a galope. Hacen parada a raya y luego suelen hacer paso atrás y luego volver a salir a galope y volver a hacer parada a raya. Ahí lo estáis viendo. La verdad que es un ejercicio muy llamativo y, como digo, característico de la doma vaquera, ya que pues en doma clásica de otras disciplinas pues no lo tenemos. Después sí que hay otros ejercicios que son similares en la doma clásica, como son las piruetas o los cambios de pie. Y me encantaría que pudierais escuchar la música y no esta que os estoy poniendo yo, porque os tengo que quitar la música de fondo porque si no me salta el copyright, pero realmente cambia totalmente la percepción que tienes de la prueba, porque era música mucho más flamenca, mucho más andaluza, y hace que el ambiente lo puedas ver o lo puedas sentir mucho mejor. Pero bueno, yo creo que más o menos os podéis hacer una idea. Y al ser un concurso nacional, una vez que terminaban la prueba en pista, pasaban a ser revisados por el comisario, que chequeaba la boca del caballo y comprobaba que todo estaba correcto y no se incumplía el reglamento. Y ya una vez que el comisario daba el ok, terminaba la participación del jinete en el concurso. Ahí veis cómo sin cambiar de mano cambia a galope entrocado, y es que este ejercicio también es muy característico de la doma vaquera. Y si os fijáis en la reprise no hay parte de trote, toda la reprise se hace o al paso o al galope, y algo que también pues, me llama la atención bastante de la doma vaquera. Hemos venido ahora de nuevo ya a la pista de concurso y ahora mismo está Mariano con Bombay, que os lo voy a enseñar, está ahí detrás. Bombay es castaño, y ahora ya en un ratito le toca el turno a Rafael Arcos, que la verdad es que tengo muchísimas ganas de verlo.
Vale, pues ahora ya es el turno de Rafael Arcos y montando a Gerifalde, conocido como Catavino. Y ahora después, cuando termine de hacer su reprise, vamos a ir a intentar hablar con él y hacerle algunas preguntas. Así que nada, le deseamos lo mejor. Ahora os voy a enseñar. Finalmente, Rafael Arcos con Gerifalte, o mejor dicho conocido como Catavino, este pura raza macho tordo, quedó en segundo lugar y el primer puesto se lo llevó Álvaro Tebas del Pino con Neptuno, un caballo castrado de 2015 que obtenía un 79,59% y él se quedaba con el primer puesto, dejando a Rocío Ramírez con Fandango, un castaño castrado, en tercera posición. Con algunos fallos, pero Rafael Arcos terminaba su prueba correctamente y aquí está con el comisario que le acaba de revisar a Catavino toda la boca, dándolo por válido y nada, vamos a ir a hacerle algunas preguntitas. Bueno, pues estoy aquí con Rafael Arcos, el gran Rafael Arcos, que todos conocéis. Acaba de terminar su reprise. Lo primero, enhorabuena, porque creo que ha hecho un buen concurso. Muchísimas gracias. La verdad que es un caballo joven y estoy muy a gusto con el trabajo que ha hecho hoy. Ha hecho solo la tercera competición y la de hoy es la que más me ha gustado con diferencia. Entonces ha salido con una buena sensación. Sí, muy contento. Por encima quizás de lo que se le puede exigir a un caballo tan joven y ya te digo, sobre todo la actitud conmigo de permitirme manejarlo y a gusto, muy a gusto. Genial. ¿Y cuáles son tus objetivos de cara a la próxima temporada? Bueno, ahora primero a ver si terminamos el Campeonato de España, que nos queda, pues creo que a finales se coge los 2 últimos días de septiembre y el 1 de octubre, que si no pasa nada intento coger los puntos a este caballo para tenerlo como caballo ahí reserva, porque ya tengo a Mango clasificado, un caballo que la verdad que está sumando conforme la temporada va avanzando, la verdad que me tiene muy contento, ya está clasificado, por eso no lo traigo aquí. Y bueno, y coger los puntos a Catavino, que es un caballo que pienso en él a corto plazo para el año que viene, pero tener los puntos cogidos porque bueno, son animales, puede pasar 20 cosas y no quiero quedarme fuera del Campeonato de España y tener un caballo ahí de reserva para lo que pueda pasar. Claro, porque te hemos visto con Gerifalte, o mejor, más conocido como Catavino, como Catavino, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito más sobre este caballo. Bueno, pues este es un caballo árabe que yo me enamoré una vez que lo vi, un amigo mío lo compró para un cliente y lo vi en unas fotos que subieron a Instagram y rápidamente con 2 añitos lo llamé, lo vende y me dije no se vende, pero si algún día se vende tú no te preocupes, es un buen amigo mío,
Santiago, si algún día se va a vender, tú no te preocupes que eres el primero que lo vas a ver. Y pasaron 2 o 3 años y entonces pues me llamó, mira que el caballo se va a poner a la venta y tú eres el primero que está por delante, como te dije en su día. Y bueno, pues fui, lo compré con los ojos cerrados sin saber hasta dónde iba a llegar, pero fue un caballo que a la primera impresión que lo vi en una simple foto me enamoró y bueno, la verdad que está cumpliendo la expectativa con creces. Porque cuando buscas un caballo, ¿en qué te fijas? ¿Qué es lo que busca Rafael Arcos en un buen caballo? A ver, se pueden buscar muchas cosas, como estructura ósea, pues puede buscar un caballo potente, puede buscar un caballo con hueso, un caballo que la línea superior sea bonita, con un cuello arqueado, que ya tenga un físico que se vaya a adaptar fácil a los ejercicios que hacemos, ¿no? Claro. Es como buscar una persona que tenga un tipo bonito para esto es un baile al final, pues para que tenga una figura bonita para ser vale, pues hay un prototipo de físico. Pero realmente después eso es lo de menos. A lo mejor coges un caballo que está fuera de tipo totalmente y es un crack, y otro que tiene un tipo extraordinario pues no cumple la expectativa. Mi primera impresión tiene que ser es fundamental. Que yo lo mire y yo vea que ahí hay algo que a mí me ha llamado. Eso para empezar. Lógicamente eso se ha desarrollado con los años. Yo tengo un padre que en eso es un crack, que es verdad que llevaba una piedra de potro y decía, aquel me gusta, pero ¿por qué si es más feo? Pues aquel, y no fallaba, siempre acertaba. Y con los años pues lo hemos ido, creo que lo he ido desarrollando y primero me tiene que llenar. Al mirarlo, que nos miremos y digo, nos vamos a llevar bien. Y a partir de ahí pues ya le puedes buscar todas las cosas que tengan buenos huesos, una estructura ósea fuerte, que tengan buena calidad de movimiento, es importantísimo, un paso bueno, un galope bueno. El trote es menos importante porque como ya sabéis en vaquera al final durante la doma sí, pero ya cuando están domadas pues no se trota. En la competición, trabajando sí. Y bueno, un paso bueno, un galope bueno, que se vea elástico, que se vea una actitud buena, noble, en fin. Porque bueno, ¿cuál es tu rutina de trabajo? ¿Cómo es el día a día de Rafael? Bueno, pues yo creo que como todos los jinetes del mundo, ¿no? Esto no tenemos hora. Cuando sale el sol nos ponemos a trabajar. Yo no empiezo muy temprano, la verdad, yo a las 9 por ahí comienzo y de eso sí, no tengo hora determinada. Y si no tengo que parar a comer porque estoy con unos clientes o porque voy a montar un caballo a mediodía en plan tranquilo, que es cuando la cuadra se queda sola, claro. y pues hasta que me aburra. Hay días que a las 7 de la tarde no puedo más porque el cerebro a lo mejor estás cansado mentalmente, ¿sabes? Claro. Porque físicamente pues aguanta porque es lo que hace todos los días, pero si tu mente no está fresca y no está abierta y no está cómoda, exactamente. Si tengo un caballo importante que montar y mi mente no está eso, prefiero no montarlo. Y bueno, pues trabajar mucho, hago mucha base, no hago eso que habéis visto ahora mismo nunca. O sea, yo la reprise completa no la hago nada más que en un concurso o en un espectáculo. Trabajo mucho la base, mucho trote, bajar el cuello, hacer que el cuerpo. Al final hay que pensar en el caballo como un músculo, que hay que constantemente contraerlo y descontraerlo, acortarlo, alargarlo, y que eso esté permeable contigo y tener la mente del caballo siempre fresca y pensando en ti, que esté presto a tu disposición y ya está. Y eso es lo que trabajo, con esto y con todo. Pues Rafael, yo creo que a ti te conoce ya todo el mundo, a tu padre también. Y cuéntanos, danos algún truco, algún consejo a toda esa gente que quiere desarrollarse como jinete en el mundo de la doma vaquera. Bueno, pues la verdad que hay que ser muy constante. Esto no vale solo con echar horas, hay que tener, como te he dicho, la mente abierta, echar las horas pero con agrado, con a gusto, pensando, no querer llegar a la meta antes de tiempo. Pensa mucho, bueno, las leyes de la equitación están todas abiertas. Beatriz Ferrer Sala dijo un día, darle un consejo a los jóvenes jinetes, pierna interior y rienda exterior. Y sobre eso solo lo entendemos los jinetes. Ahí está, claro. Y mucha base, mucho largar, cortar, que el caballo esté con un buen ejercicio óseo y después su mente fría y que esté contigo y lo demás vais saliendo solo. Así que... ¿Y alguno de tus referentes que tú puedas decir, esta persona me ha marcado a lo largo de mi trayectoria? Yo llevo ya muchos años compitiendo y he visto muchos jinetes que me han marcado, Joaquín Olivera, José Tirado, Francisco Díaz Rodríguez, ahí pues, el Antonio Quinta, los Loros. Es que hay muchísimos jinetes de los que yo he podido decir esto me gusta de esto, lo otro. Y tú hacerlo al final, coger un poste de todo un poquito y hacer tú algo con tu personalidad, ¿no? Pero bueno, y a día de hoy pues otro montón de jinetes buenísimos. Es que te podría estar aquí diciendo nombre 3 días, pero la verdad que se aprende yo, incluso hay que elegir de cada uno. Incluso de mucha gente joven que viene a mi casa que les dé clase, aprendo cosas. Cuando estoy dando clase, digo, a ver, vuelve a hacer eso. Algo que no he visto nunca, que el chaval a lo mejor lo está haciendo inconscientemente, claro, pero es una cosa que me va a servir a mí para otra. Aprendo de todo el mundo. ¿Y entonces desde cuándo empezaste a montar o cómo nació en ti esa yo pasión? Me saqué graduado con 13 años, porque soy de final de año, entonces con 13 años ya tenía graduado. Ya desde antes yo iba al colegio por la mañana y por la tarde con mi padre en la cuadra desde que tenía 6, 7 añitos. Y bueno, yo me saqué graduado, mis padres me dijeron, ¿quieres estudiar o quieres caballo? Ellos no me obligaban, me decían, estudia porque para vivir a día de hoy del caballo o hay que ser muy bueno, muy bueno,
hay un montón de gente viviendo del caballo y cuesta llegar a final de mes. Entonces yo tenía claro que yo quería vivir del caballo, me dieron la oportunidad, bueno, pues venga, empecé con mi padre en la cuadra y bueno, pues cuando comencé a competir, fue un juez de La Palma, Cristóbal Díaz Ángel, lo he contado en alguna ocasión, llegó un día a mi casa porque me ha visto en un espectáculo con 15 añitos, me montó en su coche, me llevó a la federación y me federó. Entonces fue como el empujón que me faltaba. Claro. Y yo dije, pero bueno, es que no había juveniles, infantiles, alevines, no había competición de menores. O sea, si me federaba tenía que, en vaquera, había que competir con los adultos directamente. Entonces yo competía con tíos con 40 años, ya campeones de España, ya. Y para mí aquello pues era un poco, pero claro, quizás me obligara a forzarme más y a intentar ser mejor. Y bueno, la verdad que tengo que agradecer a lo que sea que haya, que me ha ayudado y que bueno, la suerte también me ha corrido. Y al final son un cúmulo de factores, muchas cosas, pero por supuesto el trabajo exactamente, y la constancia está ahí. Ahí está. Cuando te viene la inspiración te tienes que coger trabajando, si te coges dormido te pasa de largo y no la ves. Bueno, pues esperamos verte en el SICAP este año. Sí, este año también hacemos el espectáculo de SICAP, ya han contactado conmigo, quieren que hagamos algún numerito chulo y bueno, por ahí andaremos. Pues esperemos verte por allí. Muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo y gracias por dedicarnos este ratito. Nada, no hay problema, encantado. Igualmente. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho vivir conmigo esta quinta Copa de España de Doma Vaquera aquí en Caballerizas Reales de Córdoba y que también hayáis disfrutado de esa entrevista a Rafael Arcos, así que espero también verle en el SICAP este año. Y nada, nos vemos nosotros la semana que viene con un nuevo vídeo. Si os ha gustado, por favor, dadle a like y no olvidéis de suscribiros abajo en el botoncito rojo y dejadme en comentarios qué otro tipo de vídeos queréis ver. Nos vemos la semana que viene, hasta entonces cuidaros mucho a vosotros, al planeta y sed felices. ¡Chao!